Vamos a comenzar con un tema muy interesante que se llaman las interfaces cerebro-computador. ¿Anteriormente habían escuchado sobre este tema o es la primera vez que se acercan a este tipo de concepto? Aquí en la parte de comentarios me pueden ir dejando pues sus respuestas, algunas dudas que lleguen a tener y también las podemos ir revisando. Pero ¿alguna vez han trabajado o entienden un poquito sobre tal vez interfaces biológicas, interfaces cerebro-computador, etcétera? Hay algunos de ustedes me comentan, por ejemplo, Ricardo nos dice que sí. Eh, Martín te dice, yo tenía conciencia antes de que se hablara del tema. Excelente, perfecto. Entonces, algunos es primera vez, etcétera, etcétera. Ok, bueno. Este sería tu primer webinar con nosotros. Ya eres alumno, te estás capacitando, estás tomando alguna pasantía para bolsa de trabajo o sería tu primer acercamiento también a P4H Bionics. Aquí déjenmelo en la parte de comentarios para que vaya revisando cómo nos encontramos en este grupo y con ello pues ir generando una línea de trabajo más adecuada para todos nosotros. Entonces, dice, por ejemplo, Juan Álvarez, dice, primer acercamiento. Oyola, perdón, dice, ya soy alumno de ustedes. Muchas gracias. Qué gusto que estás también aquí. También para los que son alumnos, pues les daré algunas notas, algunos aspectos importantes que dentro de su plataforma pueden ir revisando. Alejandra nos dice que es primera vez. Juan Carlos, primera vez. Así que bueno, mayormente el grupo está compuesto por alumnos ya de P4H Bionics, pero si tú eres nuevo, no te preocupes. Recuerda que vamos a abordar este tema y todos los temas los abordamos siempre desde cero. Y como eres alumno o los que ya seas alumno o no seas alumno, recuerden que les damos un certificado que ustedes lo pueden agregar a su currículum vitae. Único requisito, pues realizar tu examen, un examen bastante sencillo y si no eres alumno, pues hasta puedes aplicar a una beca. Entonces, pues bueno, entonces mayormente todos los que nos encontramos en este webinar ya somos alumnos o estamos tomando alguna pasantía laboral o estamos seguramente pues ya desarrollando la tecnología biónica, pues algunos desde casa, otros para su empresa, etcétera. Perfecto. Y para los que son nuevos, no se preocupen. Yo abordo el día de hoy este tema como si todos fuéramos nuevos, ¿de acuerdo? Así que bueno. Y ahora la siguiente pregunta, ya sé que varios de ustedes ya son estudiantes nuestros, pero ¿cuál es tu campo de estudios? ¿A qué te dedicas? Esto más o menos para saber cómo en general nos encontramos con respecto a la diversidad de diferentes alumnos. Hay algunos nos comentan, por ejemplo, voy a leer algunos de los comentarios. Agustina nos dice que es ingeniera biomédica, estudiante, excelente, muchas felicidades. Adrián, miren, una carrera muy diferente, es mecatrónica, bueno, cercana. Y otro sí, Jonathan, Sir Jonathan nos dice que es de turismo. Ok, muy bien. Programador, Santiago Nahuel. Abril, a ver, Lauren, estudio biotecnología. Ya otros ya son ingenieros. Eduardo nos dice, Eduardo Montiel nos dice, yo tengo mi empresa y tomo la capacitación para mejorar mis productos. Excelente, ¿no? Muchos de nuestros alumnos han emprendido muchos proyectos. A continuación les voy a enseñar algunos de sus ejemplos también para que si eres estudiante ya nuestro o te capacitas, no ser estudiante es que tengas que estar en la universidad forzosamente, pero pues crear nuevos productos es algo que motivamos en todos los alumnos y de hecho, hoy les voy a dar las bases sobre cómo funcionan también las interfaces cerebro-computador para un proyecto bastante sencillo. Otros, ergonomía, por ejemplo, George Farad nos dice que es ergonomía. Excelente. Antonio nos dice que es médico. Rocio Ponce, neuropsicología. Bueno, una cantidad bastante amplia y diversa. Me da mucho gusto como siempre en todos los webinars. Este es el webinar número 32, ¿de acuerdo? Hemos tenido webinars de férulas, hemos tenido de exoesqueletos, de impresión 3D, de, de sensores bioelectrónicos, de electrocardiogramas, de señales bioeléctricas, de bioergonomía, de diseño automotriz enfocado a la tecnología aviónica,
de movimientos programables, de órganos artificiales, de bioimpresión, una cantidad tremenda. Así que bueno, entre todos ellos, pues en esta ocasión, pues tuvimos el gusto de encontrarnos y también felicitarlos a los que fueron seleccionados para tomar este evento, pues totalmente gratuito. Así que, bueno, para todos los que ya están con nosotros, pues obviamente ya conocen la empresa, pero hay algunos poquitos de sus compañeros que todavía no saben sobre P4H Bionics. P4H Bionics es una empresa en tecnología biónica que se enfoca principalmente, como ya ustedes, de hecho, justamente como nos comentan algunos de sus compañeros en la parte de comentarios, ya han asistido a talleres también presenciales, pero finalmente P4H Bionics se dedica a crear soluciones tanto para personas, ¿no? Como los podemos ver aquí. Este es un modelo EXO como también para las empresas. Muchas veces, cuando ustedes se integran en un campo de producción, por ejemplo, que digan, bueno, yo quiero producir una prótesis. Normalmente una ortopedia, pues no se dedica a crear la prótesis. Nosotros nos acercamos tanto a la empresa, en este caso Open Bionics, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, y creamos algunas alternativas que puedan ser funcionales para cada país. Cada país tiene su legislación, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y cada país tiene su forma de remitir la certificación y la entrega de ciertos productos. Así que por eso damos la capacitación en varios países, tanto en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, etcétera, en México también. Y pues obviamente ofrecemos a todos los que están, de hecho, si ya eres alumno, ya puedes encontrar tanto el desarrollo, las patentes de todos estos productos que ves aquí en tu plataforma, pero no solo verlos, sino también tener la capacidad de producirlos. Y si te llama mucho la atención, aplicar a una bolsa de trabajo para que tú te puedas integrar a un grupo de desarrollo. Los salarios son muy buenos en esta temporada. De hecho, subieron entre un 10 a 15%. Estamos hablando cerca de los 12,000, $13,000 mensuales iniciando, o sea, recién egresado de alumno, pues tienen muy buenas posibilidades y muchas empresas, como lo vamos a estar viendo a continuación, los solicitan. Así que principalmente hacemos eso día a día, pues estamos trabajando tanto con desarrollos en tecnología biónica, pruebas en pacientes, venta de patentes, porque algunas empresas quieren un producto específico para, pues, su empresa, para tal vez la competencia, etcétera, y pues nosotros les ayudamos al desarrollo del mismo por medio de la investigación. Por esa razón van a haber muchos proyectos involucrados. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, esta es una marca Ottobock, se preguntarán, bueno, esta prótesis, ¿cómo se realiza? ¿Cómo funciona? Pues nosotros les damos un acercamiento para que no nada más vean esta prótesis, sino que hagan su propia prótesis, por ejemplo, ¿no? Su propio exoesqueleto, una prótesis para mascota, etcétera. Así que ese es nuestro objetivo. Aquí podemos ver algunos alumnos entregando. Esto es una breve introducción para los que van llegando, es una breve introducción de lo que hacemos a nivel de capacitación y a nivel de desarrollo. Hay otros campos que abordamos, como legislación, patentes, licenciamiento, inversión, etcétera, pero esto es más que nada para abordar el campo. Así que para los que van llegando, pues por ahí un poquito de contexto de lo que estamos viendo. Algunos de sus compañeros crean fundaciones o ya vienen con su fundación realizada. Ejemplo aquí, Manos de Héroes en Uruguay entregando una prótesis. Es una prótesis sencilla, una prótesis del modelo EXI. Esto es un modelo japonés del 2013. Tuvimos allí el gusto de conocer al equipo de Yenta Kondo y que posteriormente recibió una inversión por medio de Google hacia el open source. Hace mucho tiempo que existía por allá el open source. Así que no se desanimen. También ustedes pueden ir creando ciertas soluciones. Siempre, si tú eres del campo de ortopedia, pues obviamente vas a tener la capacidad de entregar directamente la prótesis. Pero si no, no te preocupes. Tú como ingeniero, como estudiante, conoce la tecnología y también acércate con nosotros. Nosotros como empresa contamos también con ortopedistas, hasta veterinarios
que te pueden guiar hasta la entrega de una prótesis para paciente y pues todo el proceso de documentación legal, de protección de producto, de protección al paciente, etcétera. Es muy importante, ¿no? Eso es algo que muy pocas veces se les menciona. Y para los que les gustan los órganos artificiales, pues también tenemos pues los campos de bioimpresión en 3D. Así que para hacerlo corto, pues en general nos dedicamos a pues crear tanto soluciones biónicas para diferentes empresas. Aquí las pueden ver algunas patentes que se mejoran ligeramente, por ejemplo, en el cambio del eje del motor para reducir la carga sobre el mismo, pues se pueden hacer estos cambios y sugerencias y la empresa, en este caso Tasca, pues puede adquirir este servicio, ¿no? Así que tanto tienes una empresa o como que buscas trabajar o que quieres aprender a crear tus propias soluciones, tus propias prótesis, órtesis, pues para eso estamos por aquí. Así que el día de hoy vamos a trabajar justamente con un campo que son las interfaces cerebro-computador. ¿Alguien de aquí ya ha realizado un sensor mioeléctrico o no han realizado ninguna vez un sensor mioeléctrico? Ahí me lo pueden dejar, ¿no? En la parte de comentarios. Me dice Abigail que no todavía. Andrés me dice, sí, ya en mis cursos estoy realizando el sensor. Bastantes de ustedes ya realizaron su primer sensor mioeléctrico y algunos poquitos todavía no. Por ejemplo, Alejandra nos dice que todavía no. René, no se preocupen. También voy a ir abordando un poquito sobre el campo de sensores mioeléctricos, pero veo que la gran mayoría de los que ya estamos aquí ya sabemos cómo diseñar un sensor mioeléctrico. Les voy a mostrar un poquito para todos los que también son nuevos, un poquito de paciencia para nuestros alumnos que ya obviamente este tema lo dominan cabalmente, ¿no? Ya, exactamente algunos de sus compañeros ya mencionan que ya hasta están vendiendo sus propios sensores. Qué bueno, me da muchísimo gusto esa parte, ¿no? Que también vendan, que también produzcan sus propios sensores y pues exactamente, les reditúa bastante, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces les voy a enseñar un breve video de los sensores eléctricos. Acá, este es un video bastante breve. Vemos un sensor mioeléctrico, como bien lo dice la palabra, pues va a requerir la adquisición de la función mioeléctrica o muscular. Esto se debe a un cambio físico-químico en los canales de sodio y potasio. Este cambio psicoquímico o electroquímico lo vamos a denotar como una intensidad en el tiempo. Si lo vemos como un campo, una gráfica a través del tiempo, lo vamos a ver de esta manera. Entonces vamos a ver unas imágenes por acá y aquí lo podemos observar. Observamos que existe un cambio en la intensidad. La frecuencia casi se mantiene todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Pero la intensidad varía. Existen grupos donde se observa mejor este cambio en la intensidad. Y el proceso para diseñar un sensor mioeléctrico, pues va a ser bastante sencillo. Hoy no lo vamos a abordar tanto en profundidad, pero la primera etapa es, si nuestra señal es muy grande, muy pequeña, perdón, ¿qué deberíamos de hacer por concepto? Ahí en la parte de comentarios me lo pueden dejar. Exactamente amplificarla, como dice Andrés, amplificarla, Juan Carlos. José Carlos, perdón, Abraham Rodríguez nos dice, muy bien. Todas sus respuestas se van guardando, tanto eh, para la parte académica, para los que son alumnos, y para los que no, para la prescripción o la entrega de alguna beca, algún sorteo. También recuerden que algunas veces damos sorteos para impresoras 3D, etcétera. Y pues a los alumnos que más hayan colaborado o hayan participado, pues se les da cierto beneficio. Pero bueno, vamos a continuar. Así que exactamente lo primero es amplificar la señal. Ya que la amplificamos, la siguiente etapa es muy interesante, se llama filtrado, ¿no? Vamos a hacer un filtrado de la señal para eliminar el ruido y en un momento les voy a explicar por qué es tan importante hacer una etapa de filtro, pero en la señal
electroencefalográfica. También en la parte del sensor mioeléctrico se aplica un filtro y después se rectifica y se hace todo el proceso de instrumentación. Vamos a ver acá este funcionamiento. Para hacer que esta prótesis funcione, tiene más de 12 movimientos individuales, tanto movimiento dígito-palmar completo, incompleto, movimiento de supinación, aducción y también obviamente la rotación de la muñeca y el movimiento individual de cada uno de estos dedos. Así que es una prótesis bastante compleja. Si nosotros observamos el antebrazo del usuario, no tiene nada más un sensor mioeléctrico, sino que tiene un grupo de sensores que va a describir un movimiento en conjunto con varios músculos. Así que vamos a observarlo a continuación. Este es un breve ejemplo. Esto fue también parte de uno de los talleres que damos para los alumnos y pues el alumno tiene que crear su propio algoritmo para describir los movimientos de forma más adaptable y acotada al movimiento de la prótesis. Aquí vemos algunos resultados de esta calibración. Y pues ustedes también, cuando se enfrenten a este tipo de tecnología o cuando vayan a hacer su propia prótesis, es importante que sepan programar los sensores. Y no solo programarlos, sino que también crear la ecuación que va a gestionar la señal mioeléctrica para cada usuario. Cada usuario tiene, digamos, una firma y esta firma podrá identificarse como una ecuación, como cuando trabajan con redes neuronales y se ajustan lo que se llaman pesos. Así que eso es algo muy, muy sencillo, puede escucharse complejo, pero no lo es, ¿no? Así que esto es un sensor mioeléctrico. La señal viaja primeramente de su cerebro a los músculos y los músculos ejecutan el movimiento. Dense cuenta que la persona puede o no tener el brazo. Algunos alumnos nos preguntan, oye, yo tengo un paciente, algunos alumnos ortopedistas me preguntan esto y nos dicen, tengo un paciente que no, que nació sin brazo. ¿Cómo yo hago para que utilice una prótesis? Ah, pues hay que empezar a trabajar con la función imaginaria. Y es ahí donde muchos se preguntan, ¿y si no utilizo la señal del brazo, sino de la imaginación motora, cómo podría funcionar? Porque aquí el usuario pues está ejecutando el movimiento por su antebrazo. Pero supongamos que no quisiéramos trabajar directamente el antebrazo, sino directamente en el cerebro. Y aquí, como vimos, se trabaja por medio de la intensidad, pero vamos a ver unas señales, ¿no? Por ejemplo, unas señales del cerebro. Vamos a ver esta pequeña imagen. Listo, una pequeña imagen por acá. Más o menos de esta manera lucen las señales electroencefalográficas. De hecho, no se ven tan semejantes a lo que veíamos anteriormente en la señal mioeléctrica. Pero, ¿qué creen? En la anterior, en la señal mioeléctrica, vamos a estar analizando la intensidad. En la señal electroencefalográfica, ¿qué creen que vamos a estar trabajando? ¿No? En este caso, observen las diferencias entre esto. ¿Qué vamos a estar trabajando aquí? Muy bien, David, exactamente, la frecuencia. Supongamos que estas frecuencias fueran como un sonido. Entre más grande sea la frecuencia, como el sonido que hace un elefante, pues es una frecuencia, un infrasonido, vamos a decirlo de esta manera, pues obviamente va a ser más grave. Y a consecuencia, entre mayor frecuencia, pues vamos a notar un sonido tal vez más agudo. Esto en relación a sonido. ¿Por qué hago este acotamiento hacia sonido? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la interfaz cerebro-computador no vamos a estar trabajando la intensidad, sino la frecuencia, porque cuando ustedes se enfrentan a un electroencefalograma, van a ver esto. Y aquí van a notar entre el canal superior y el inferior una diferencia en frecuencia, tanto aquí como por ejemplo acá. Esto es una
diferencia en frecuencia. Y aquí pueden denotarse ciertos picos de interacción y acá tal vez no tanto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una interfaz cerebro-computador, ya no va a observarse tan nítido, ya no va a ser tan sencillo. Y bueno, eso es algo que complica bastante, bastante las cosas. Y ahora les hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes han asistido a una orquesta, por ejemplo, a una orquesta eh, musical, etcétera, ¿no? Han tenido el gusto tal vez de presenciar esto. Y yo les hago una pregunta. Cuando van a la orquesta, ¿ustedes son ávidos de escuchar exclusivamente, por ejemplo, el segundo violín de la tercera fila? ¿No? Aquí como dice una sinfónica y dice Viviana dice es una filarmónica, pero no tengo el oído para escuchar. Dice no por la superposición, ok, ¿no? Entonces, imagínense, para los que han tenido la oportunidad y para los que no, imagínense escuchar tal vez, pongan en internet una sinfónica y traten de poner mucha atención y escuchar al segundo violín de la tercera fila, ¿no? Eso va a ser sumamente complicado, si no más bien imposible. ¿Por qué? Porque realmente este conjunto de ondas va a estar entregando a tu cerebro una armonía. Y no puedes únicamente segmentarla, tal vez con algunas frecuencias, sí, con algunos sonidos claves, sí. Por ejemplo, un tambor, ¿no? Por ejemplo, un piano, ¿no? Puedes delucidar aproximadamente, pero en el caso de un violín va a ser sumamente complicado. El proyecto que nosotros buscamos en esta ocasión es obviamente algo muy semejante a escuchar al segundo violín de la tercera fila, por ejemplo, o al segundo violín y en escuchar exclusivamente a él y saber si ocurrió una desincronización, ¿no? En el proceso. Así que, ¿cómo se imaginan que deberíamos de hacer esto si ustedes fueran el director de esta orquesta y quisieran escuchar al segundo violín de la tercera fila en ciertas frecuencias de sonido? ¿Cómo se imaginan que haríamos primero? Eh, Adrián dice haciéndolo sonar más fuerte. Esto entiendo que sería como una amplificación. Ok. Otro dice Abraham con filtros y comparadores. Silenciar otras frecuencias, afinándolo de una forma. Ok. Fíjense que una forma muy sencilla sería decirle a toda la demás orquesta que se calle, ¿no? Que no haga ruido. Pero eso es imposible, porque realmente a nivel cerebral, vamos a ver algo que se llaman las áreas de Brodmann. A nivel cerebral, pues vamos a encontrar algo muy semejante, pero todo el cerebro, todo el tiempo está activo. Así que tal vez decirle a toda la orquesta que se calle o que guarde silencio no sería una opción adecuada, ¿no? No sería tan fácil. Es como tratar que la persona únicamente activara cierta parte del cerebro de forma autónoma y dejara las partes cardíacas, respiración, visión, parte ejecutiva, memoria, las apagara. Imposible, ¿no? Entonces, lo que deberíamos de hacer, ¿qué se les ocurre, no? Dice otro de sus compañeros, dice un Rodrigo dice tener un registro en frecuencias para distinguirlas de las demás. Dice Santiago, quizá identificar patrones. Bueno, algo muy simple, ¿no? Nosotros dejamos que toda la orquesta suene, pero analizamos solo el micrófono de este violín, o sea, solo el micrófono que está acotado a este violín. Y de esa manera es algo semejante a lo que vamos a hacer. Solo vamos a estar escuchando el micrófono de este violín. Aunque existan otras frecuencias alrededor, las de este violín se van a identificar. Y para ello también, a nivel cerebral, pues vamos a ocupar algo que se llaman electrodos y electrodes. Entonces, al igual que, como les comento, a ver, vamos a encontrar aquí unos electrodos.
¿Listo? Por eso cuando ven una interfaz cerebro-computador, ven a una persona con electrodos como si fueran copitas de oro o con electrodos de esta manera, porque lo que tratamos de hacer es exclusivamente identificar ciertas zonas del cerebro, apagar, digamos, no escuchar a todas las demás, sino únicamente enfocarnos a ella. Todo esto va teniendo sentido al momento de empezar a analizar el objetivo de la interfaz cerebro-computador. Así que nuestro electrodo, nuestro micrófono en este caso, pues va a tener cierta calidad o cierto tamaño o cierta especificidad. Esto significa que hay electrodos todavía más finos que van a encontrar exclusivamente qué cuerda del violín tocaste, otros van a encontrar de qué material está hecho tu violín y otros van a encontrar hasta la composición en general. Así que va a depender de esta calidad del electrodo. Hay electrodos todavía que se colocan dentro del cerebro y van a ser todavía más específicos a nivel neuronal. Todavía estos electrodos sí nos van a ayudar, pero van a ver a lo largo de este webinar que hay electrodos todavía más interesantes. Aquí vemos un caso clásico de una adquisición para electroencefalografía. Ok, ahora bien. Si nos vamos a las áreas de Brodmann, estas áreas nos pueden ayudar en principio cuando estamos aprendiendo a crear nuestras primeras señales electroencefalográficas, colocar nuestros electrodos, pero recuerden que hoy en día ya se recomienda más el análisis del conectoma y también el análisis por medio de campos alternos, que es un tema que podemos ver más adelante. Para los que ya son alumnos nuestros, esténse ya al tanto de su plataforma, se abordan temas todavía más avanzados sobre cibernética e interfaces cerebro-computador. Pero bueno, continuamos por acá. Estas áreas de Brodmann, si nosotros quisiéramos controlar una prótesis que cierre, abra, que mueva tal vez los dedos, ¿qué parte del cerebro creen que deberíamos de estar trabajando? La parte ejecutiva, la parte de la memoria, la parte motora, emocional, olfatoria, somatosensorial, atención visual, auditiva. ¿Cuál parte creen que se requiere, no? Varios de ustedes dicen motora, otros ejecutiva, otros la parte emocional, ¿ok? La parte motora. Como muy bien lo dicen varios de ustedes, la parte que vamos a estar analizando es la parte enfocada a la función motora. Aquí. Esta parte de acá, aquí van a observar la parte occipital, por ejemplo, del cerebro y la parte frontal. Y en esta parte nos vamos a encontrar la parte motora, que es la parte central. Si nos vamos a la colocación de los electrodos, miren cómo se acerca un poquito a la orquesta que estábamos viendo anteriormente. Cada parte del cerebro va a funcionar de forma en conjunto. Esto me refiero a que no va a estar trabajando nada más una parte de forma individual. Cuando ustedes toman un objeto, tienen la parte de sensaciones, tienen la parte visual, tienen la parte de la memoria, porque es importante recordar cómo tomar cierto objeto, cómo se siente cierto objeto, para que con ello se module la fuerza a nivel cerebral, se module el movimiento. No es lo mismo nadar que hacer tal vez halterofilia, ¿no? O no es lo mismo gimnasia que hacer tal vez levantamiento también de pesas, ¿no? Que sería la halterofilia. Así que cada uno de estos aspectos va a estar encontrado en diferentes patrones del cerebro. Yo les pregunto aquí, si aquí tenemos la parte occipital en el inion y aquí observamos una pequeña nariz en el nasion, ¿en qué parte está ubicada en qué parte nos acercamos más a la función motora con respecto a estos electrodos? ¿Cuál parte creen que se necesite? A ver, algunos dicen CZ, PZ. Muy bien, para los que varios de ustedes ya tienen un poquito sobre el concepto. CZ, C3, CZ y C4 están muy cerca a la función motora.
También podríamos decir que F3, FZ y F4, pero en general C3, CZ y C4. Es como si aquí estuvieran nuestros violines, acá estuviera el piano, por ejemplo, acá los tambores, ¿no? Acá, por ejemplo, flautas, ¿no? En la parte de abajo. Así que solo nos vamos a enfocar a esta parte de los violines, por ejemplo. Y en esta parte vamos a identificar cierta frecuencia. Esta frecuencia ya ha sido muy estudiada, que se llama el ritmo mu. Voy a abrirles en un momento esta información. Y pues al igual que en la orquesta, vamos a estar analizando la sinfonía, o vamos a estar analizando la melodía, en este caso del violín, en ciertas frecuencias. No vamos a analizar toda la canción, vamos a decir de esta manera, sino solo ciertas frecuencias donde sabemos que está el error. Aproximadamente alguien cuando ya se dedica a la música, pues va a escuchar que cierta parte en la partitura se desincroniza, que existe alguna pequeña alteración y que eso nos puede dar algún indicativo, tal vez, que la persona que está tocando aquí el violín, pues tenga un error en una cuerda, no sé. Esto podría ser variable, ¿no? Pero en el caso de las interfaces cerebro-computador, cuando una persona ejecuta una función motora, esto significa imaginar el movimiento de tomar un objeto, de moverse, existe una frecuencia que está relacionada al procesamiento de esta información. Y esta frecuencia está entre los 8 y los 12 Hz, ¿de acuerdo? 8 y 12 Hz. Así que, primer paso, obtener. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Queremos controlar, por ejemplo, un exoesqueleto por medio de la intención de movimiento para que nuestro paciente, por ejemplo, en este caso, vamos a verlo de forma sencilla, ¿no? Acá, en este caso, si fuera un proyecto, diríamos, bueno, yo quiero que el usuario controle por medio del pensamiento este exoesqueleto. Si lo quisiéramos controlar por medio del pensamiento, primeramente sabemos que debemos ir a las áreas de Brodmann. Dentro de estas áreas de Brodmann debemos de seleccionar los electrodos a trabajar, ejemplos C3, CZ y C4. Tercer paso, ya que tenemos eso, debemos de analizar con nuestro sensor de electroencefalografía la frecuencia entre 8 y 12 Hz, ¿de acuerdo? Entre 8 y 12 Hz. Y ocurre algo muy curioso en este campo en frecuencia. Tenemos un estado basal. Un estado basal significa un estado en reposo y después un estado en activación. Si se dan cuenta, aquí existen dos imágenes, una imaginaria y otra aplicando la función motora. Pero fíjense qué curioso. Cuando estamos sin imaginar o sin aplicar movimiento en nuestras extremidades, pues no existe una alteración o desincronización relacionada al evento. O sea, ¿cuál evento? Al evento de imaginar el movimiento. Sino que hasta que lo imaginamos, existe esta desincronización. Para decirlo de forma simple, es cuando tú imaginas, háganlo ahorita en su casa, lo pueden hacer en este momento. Imagina que estás tomando, si estás en una computadora, el mouse. No muevas ni siquiera ni un solo músculo. Te apuesto que sabes cerebralmente cómo se siente tu mouse. Puedes pasar tus dedos de forma imaginaria en ese mouse. Puedes sentir la textura, la rigidez, porque ya lo conoces de ese mouse. Y pues obviamente esto no está pasando en la realidad, pero tu cuerpo lo está imaginando. Pues lo mismo ocurre a nivel cerebral y por eso es tan sorprendente, porque el cerebro te permite recrear elementos externos por medio de la imaginación.
En este caso, al momento, si tú estuvieras concentrado y ya haber llevado un proceso de identificación de la señal electroencefalográfica y cierto entrenamiento, tu cerebro va a denotar muy particularmente una activación o una desincronización relacionada a ese evento de que tú quieres abrir o cerrar la mano. Así que este pequeño pico que observamos o este pequeño movimiento, pues va a ser enviado a un microcontrolador y este microcontrolador le va a decir a la prótesis, muévete, ábrete o ciérrate. Si se dan cuenta, se activó aquí en la parte izquierda. Cuando ustedes mueven la mano derecha o piensan en mover la mano derecha o apretar una pelotita, por ejemplo, de estrés con la mano derecha, así se hace muchas veces este tipo de adquisición, se va a desincronizar el hemisferio izquierdo y viceversa. Cuando ustedes quieren mover la mano izquierda o irse hacia la izquierda, pues se va a desincronizar la parte derecha. Así que vamos a poder tener una interfaz que nos va a permitir tres movimientos: movimiento izquierda, movimiento derecha y movimiento en reposo sin ninguna actividad, ¿no? Así que es cuando nos vamos, por ejemplo, a algunas imágenes o algunos eventos. Recuerden, los que ya están como alumnos, vamos a tener este evento del Cibatlón, donde ustedes van a llevar sus proyectos. La empresa les paga todo, el viaje, la estancia, es casi 2 meses acá quedarse en Suiza y en Europa. Y pues bueno, entonces también ahí atentos. Pero cuando vemos un poquito sobre las interfaces cerebro-computador, vamos a analizar esta pequeña imagen. Esta pequeña imagen es un usuario en silla de ruedas que está controlando por medio de la imaginación motora esta interfaz virtual. Y yo les pregunto, ¿en qué parte del cerebro está mayormente localizada los electrodos? ¿En qué parte? ¿No? Dice, en la zona motora. Exactamente, ¿no? Y en esta zona motora, ¿qué ritmo vamos a analizar? ¿Cómo se llama el ritmo que deberíamos de estar analizando? El ritmo mu. Tienen que quedarse muy en cuenta porque algunos lo confunden con la frecuencia beta. Una cosa es la frecuencia y otra cosa es el ritmo, ¿de acuerdo? Recuerden que el ritmo va a ser diferente a la descripción de esa frecuencia. Ujú. Entonces, cuando ustedes hagan la investigación, se van a encontrar con que este ritmo, pues también le llaman algunos como frecuencia, pero realmente es un ritmo enfocado a la función motora. Entonces, vamos a observar nuevamente esta imagen y supongamos que nosotros quisiéramos analizarla. Así que ya tenemos de este lado, aquí, ya tenemos los electrodos. Vamos a analizar el ritmo mu. Y con base a lo que vimos al inicio de este webinar, si se dan cuenta, también está la parte visual del usuario, que le va a permitir tener una retroalimentación. Posteriormente aquí, los cables van a esta computadora. ¿Con qué elemento se encontrarían primeramente? ¿Con el filtro? ¿Con la amplificación? ¿Con cuál se encontrarían primero? Muy bien, Agustina, con la amplificación, ¿de acuerdo? Después de esta amplificación pasarían a una etapa de filtrado y después rectificación. Y nuevamente pues vuelve al usuario, ¿no? Vuelve al usuario. Ahora bien, esto es a nivel básico para comprender una interfaz cerebro-computador por si quisiéramos hacer, por ejemplo, una función de realidad virtual. Para los que ya están en la academia, ya hay un módulo exclusivamente para ustedes que es sobre realidad virtual y lo pueden empezar a conjugar para que hagan su primera interfaz cerebro-computador, pero ocupando elementos de virtualización, ¿de acuerdo? Voy a borrar todos los dibujos. Listo. Para los elementos de virtualización. Ahora bien, a nivel de dispositivos de adquisición, porque ustedes dirán, bueno, esto tal vez ya es un dispositivo comercial, etcétera. Hay alumnos que lo hacen con gorras de natación y pues compran sus electrodos. Son electrodos que pueden conseguir como entre 10, $15 o más. Por ejemplo, algunos de oro llegan a costar hasta $50.
el grupo de tal vez 10 piezas, pero ¿alguien conoce interfaces cerebro-computador que ya estén dentro del mercado o todavía no? Ahí me lo pueden dejar en esta parte de los comentarios. Dice, aún no. Otros me dicen, ya trabajo con GTech. Dice, ya estoy haciendo la mía. Excelente, muy bien. Y pues algunos nos dicen que todavía no. Les voy a enseñar más que nada un poquito sobre algunas interfaces que existen en el mercado para que no las vayan y las compren, ¿de acuerdo? Y ustedes vean la gran diferencia que existe entre tener el conocimiento y pues obviamente no tener este conocimiento. Para adquirir la señal electroencefalográfica, vamos a necesitar dispositivos electrónicos. Uno de estos dispositivos electrónicos muy utilizados en la industria es, por ejemplo, el ADS 1299. Recuerden, vayan guardando toda esta información porque al final hacemos tu examen y es importante hacer tu examen para obtener tu certificado, ¿de acuerdo? Solo eso, ténganlo muy en cuenta. Este es un dispositivo ejemplo que vamos a estar mostrándoles en este webinar. Hay muchos otros, muchísimos más, pero este es uno de los más económicos y de hecho, si tú eres alumno universitario y estás haciendo una tesis sobre interfaz cerebro-computador, puedes pedirlo hasta de forma gratuita a Texas Instruments, ¿de acuerdo? Puedes pedirlo ahí directamente a ellos, pero pues te van a hacer algunas preguntas, te van a pedir algunos datos importantes para que te regalen el ADS 1299. Pero aún así es un dispositivo que tiene un costo como de entre los 40 a los $60 y es un dispositivo bastante funcional y que lo ocupan muchas empresas. Entonces, este es un ADS 1299. ¿Qué es? Es un convertidor analógico a digital de 8 canales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que va a convertir mi señal electroencefalográfica, que es analógica, a datos digitales y que va a tener hasta 8 canales. O sea, que vamos a poder leer, por ejemplo, C3, CZ, C4, P3, PZ, P4 y tal vez acá F3, FZ. Vamos a poder escoger 8 de estos canales, pero también le podemos agregar más si agregamos otro ADS, ¿no? Por ejemplo, esto se llama configuración Daisy Channel. Pero bueno, este es un convertidor analógico digital. ¿Y qué creen? Esto se llama un front-end, un dispositivo front-end. Cuando ustedes se compran un Arduino, por ejemplo, aquí voy a escribir, voy a ver este Arduino, por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Por dar un ejemplo, van a encontrar que tiene un ABR. Y pues ya tiene toda la interfaz, ya tiene todas las entradas, las salidas. Este dispositivo es muy amigable porque literalmente instalas el software y de hecho en su plataforma para los que son alumnos se está agregando un módulo para aplicaciones con esta tarjeta o en general con tarjetas Arduino para que puedan crear algunas y reinterpretaciones o algunos proyectos relacionados a biorrobótica, ¿no? Bueno, ahí como dato importante para ustedes. Pero bueno, este es un front-end, pero está gigante. Lo mismo tenemos acá, lo mismo. Este dispositivo es un front-end. Cuando ustedes ven una página en internet y que nada más tienen que apretar botoncitos, como en esta, justamente como esta, nada, apretamos el botoncito, haga su pedido y se trabaja la experiencia del usuario, es un front-end. El back-end sería meternos al código, como en este caso, quitamos el Arduino y solo trabajamos con este ABR, sería trabajar casi con un lenguaje que se llama lenguaje ensamblador. Entonces, este dispositivo nos va a solucionar la vida. Literalmente, le vamos a meter de este lado la señal directa del cerebro y ya nos viene con todo el software, con todos los amplificadores, con todos los filtros, hasta con el oscilador y el control para funcionar.
Esta es una maravilla de dispositivo. Así que tienes todo en un encapsulado muy pequeño. Hasta puede servir para el estudio del sueño, ¿no? O sí, el estudio del sueño, una monitorización ahí. También para electrocardiograma fetal y obviamente para lo que nosotros buscamos, que es electroencefalografía. Tiene muchas aplicaciones. Y cuando se van a la parte de abajo, digamos que aquí van a encontrar hasta como su propio, como su propio Arduino, vamos a decirlo. Y esta tarjeta, literalmente aquí le metes tu señal, le pones tus cablecitos. Esto les ha servido mucho. Veo que ya varios de ustedes ya la tienen. La colocan y con esta tarjeta y su software ya pueden analizar, ya pueden gestionar la señal, ya pueden guardarla, ya pueden controlar interfaces virtuales, etcétera, etcétera. Y tiene pues varias funciones. Solo les muestro esto para que vean algo muy interesante a continuación. Y bueno, si ustedes la compran, les cuesta como $200. Pero vean lo que ocurre cuando el alumno no tiene la información. Se mete a internet y dice, voy a comprarme un emoji. Un emoji, a ver, voy a buscar aquí. Te voy a comprar un emoji. Y de hecho, cuando ustedes se ingresaron a este webinar, seguramente vieron algo como este headset. Vamos a observarlo. Algo como este headset. Una diadema con varias como pelotitas, como varios electrodos, y dicen, ah, qué padre, ¿no? Ok. Pero cuando nos vamos a las características de esta, observamos algo acá, que tiene 14 canales. ¡Wow, qué padre! Pero, ¿qué falta, no? ¿Qué falta aquí en los canales si quisiéramos controlar algo por medio del funcionamiento motor, ¿no? Dice los canales centrales, justamente, como bien lo dice la empresa, dice, cuando ellos comenzaron, dijeron, yo me voy a enfocar a las emociones. No me interesa controlar exoesqueletos, prótesis, nada. Solo me interesa, pues, trabajar las emociones. Por eso, los electrodos que están más enfocados a ellos están la parte occipital, la parte frontal y la parte parietal, ¿no? En este caso. Pero casi no están enfocados a la parte central. Así que no nos va a servir para lo que nosotros buscamos. Y además, si quisieran obtener la licencia, por ejemplo, la licencia nada más de 3 años. A diferencia de la licencia es de por vida, ¿no? Por ejemplo, para que vean la gran diferencia. En este caso, pues Emotip te dice, bueno, por $3,000, $3,000, yo te entrego esto y pues a ver si te sirve. Digo, no está mal, cada empresa pues va a trabajar diferentes cuestiones, pero esto más que nada es un pequeño juguete. No es algo tan profesional. Es más para que tal vez los que se vayan iniciando, pero para iniciarse, pues mejor, en lugar de invertir $3,000, pues desde que puedes hacer la tuya con un ADS 1299 por unos $60, hacer tu propia tarjetita o si eres estudiante, hasta gratis. Ya varios de ustedes, exactamente, ya algunos me están enviando imágenes de sus tarjetas, porque varios de ustedes ya están creando sus plataformas y pues les están quedando bastante bien porque aprenden a utilizar este ADS, pero bueno. Entonces, no conviene irse a estos grados. Y dicen, bueno, está bien, voy a buscar algo que sea open source. Se van a meter a OpenBSI y van a entrar por acá y van a decir, bueno, a ver, me compro una tarjeta que se ve bastante poderosa, bastante interesante. Y cuando ustedes se acercan, voy a abrir otra imagen, tal vez esta de acá. Vamos a, ¿no? Ok. Dicen, bueno, voy a comprarme la tarjeta ya hecha y con un chip kit que es como un Arduino. ¿Y qué ven aquí? Esta es otra tarjeta, otra empresa. ¿Qué ven acá? ¿Qué dice aquí? ADS 1299. Y yo les pregunto, esto tiene un costo de $1,000.
$1,000. Este chip kit cuesta como $3. Todos los demás componentes a lo máximo $1. La tarjeta a lo máximo $1 también. Estamos hablando que en materiales, solo en materiales, hasta si fueras alumno universitario y pides tu tarjeta de aquí, tal vez serían cero en costo. Esta tarjeta, si fueras estudiante y estuvieras haciendo tu tesis y algún proyecto, y te dan este gratuito, este ADS gratuito, todo lo demás te cuesta unos, a lo más, $6, a lo más, $6. Supongamos que lo agregas, lo compras, pues agrega unos $40, $45. Y comparado con $1,000. Es un mundo de diferencia el tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas o de dónde vienen las cosas versus, obviamente, es mejor comprarte una tarjeta hasta profesional para la adquisición electroencefalográfica directamente del productor. No ves, $200. Entonces, vean el mundo de diferencia entre el conocimiento y pues irse directo a soluciones rápidas. Así que, bueno, existen así diferentes. Esto se los muestro mucho porque muchos de los alumnos que han tomado este webinar nos preguntan, oye, yo ya me compré esto o estoy por comprarme tal cosa. Les digo, no, espérense, tomen su webinar bien o las siguientes etapas del seminario y vayan aprendiendo a hacer sus propias interfaces. Esto se los muestro para que tengan muy en cuenta qué tipo de electrónica se utiliza. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otras empresas como las con las cuales hemos tenido el gusto de trabajar, por ejemplo, GTEC. GTEC es el líder en interfaces cerebro-computador y neurotecnología. Y esto va más enfocado a la búsqueda de opciones laborales o de investigación, o si estás haciendo una maestría, un doctorado, y quisieras tal vez agregar un postdoc o otra maestría, o estás apenas en tus estudios profesionales, vean las empresas que están involucradas en el desarrollo de interfaces cerebro-computador. Vamos a hablar también más adelante del pangolín, pero vean a sus clientes que existen en esta empresa, que hemos tenido el gusto, como les comento, de trabajar con ellos, principalmente en colaboración acá con la Universidad de Tokio, en Japón, la sede en Japón que también tenemos, pero vean la cantidad de empresas. ¿Y para qué creen que se utilizan o para qué creen que estas empresas como Apple, Amazon, Google, HTC, Meta, ¿no? Por ejemplo, o Samsung, Oculus, Valve, etcétera, están ocupando esta tecnología? BMW, que usa automóviles, ¿qué creen que estén haciendo ellos? Algunos dicen inteligencia artificial, mano de obra, etcétera. Mm, pero ¿qué creen para qué se estén haciendo? Inteligencia, conducción autónoma, pues algo muy sencillo. La mayoría de las empresas y también de nuestros colaboradores nos enfocamos en salud. Finalmente es eso. Muchas de estas empresas, aunque se dedican a hacer iPhones, aunque se dedican a enviar paquetes, aunque se dedican a crear automóviles, también están muy cercanos al estudio en la salud. Por ejemplo, enfermedades de Parkinson, análisis del estado emocional de los usuarios, de las personas, para los wearables, pero principalmente salud. Eso es lo que se está enfocando. No es que haya un control ahí mental, como algunos luego llegan a decir algunas personas. Eso no existe. No existe el neurocontrol con Wi-Fi ni nada por el estilo. Eso es pseudociencia, quiero que sepan ustedes. Pero en general, tanto estas universidades como la Universidad de Stanford, acaban de ver también el Hospital Johns Hopkins y su universidad Mayo Clinic, se enfocan principalmente a la investigación en desarrollo de elementos de salud. Así que si ustedes buscan una bolsa de trabajo, aquí la tienen, ¿no? Aquí la tienen. Muchas empresas hoy en día, incluyéndonos también, nos enfocamos a crear soluciones en tecnología biónica, no solo la interfaz, sino sensores, eh, exoesqueletos, prótesis,
biorrobótica, bioimpresión, etcétera. Esto va a ir creando fundamentos para que ustedes se puedan anexar mejor a bolsas de trabajo y puedas tener un mejor desarrollo profesional, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco. Bueno, vamos a ir viendo acá algunas ciertas aplicaciones, pero a lo que nos vamos a meter ahora es a implantes ya cibernéticos. ¿Cómo va a funcionar una interfaz cerebro-computador a nivel de un implante? Y puede tener un objetivo de neuromodulación. No sé si han visto alguna vez, voy a poner un video, Parkinson y Control. Esta es una técnica de neuromodulación. Voy a quitar el audio por acá y ponerlo por aquí. Este es el paciente previo, él ya tiene un implante a nivel cerebral semejante a este, ¿de acuerdo? Y pues él sufre de tremor debido al Parkinson. Ahí está, vibra, ¿no? Posteriormente de que se activa, aquí es un documental extenso, posteriormente a que se activa, observen el cambio. La reducción o la modulación de la función motora se ve alterada y para él, pues es benéfico. Si no lo aplicaran a una persona que no tiene Parkinson, pues obviamente no nos podríamos mover, ¿no? Muchas veces o tendríamos lentitud en nuestros movimientos. Aquí él, en cambio, vuelve a recuperar la función motora de forma adecuada. Ahí enciende este aparatito de aquí, es como si fuera un RFC, un NFC, perdón, y enciende el dispositivo y el dispositivo envía la señal de control. Y con ello se neuromodula la función biológica para que la persona pues pueda hacer sus actividades día a día, ¿no? Perdón. Esto es una aplicación de las interfaces cerebro-computador a nivel de implante cerebral. ¿Qué otras aplicaciones podrían ser funcionales a implante cerebral? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Ahora bien, ¿recuerdan los electrodos que teníamos acá? Supongamos que estos electrodos, este electrodo C3, nos da el movimiento en función de toda la mano. ¿Qué se imaginan que deberíamos de hacer si queremos controlar la prótesis dedo por dedo? Aquí me pueden decir algunas imágenes, ¿no? Unos comentarios, perdón. ¿Qué deberíamos de hacer con el electrodo C3 si quisiéramos ahora analizar dedo por dedo? ¿Qué se imaginan? Algunos de ustedes me dice, Oliver dice colocar más electrodos en C3, pero que si el electrodo lo deberíamos hacer entonces más pequeño, ¿no? ¿Qué les parece? Identificar, segmentar, poner más electrodos, derivarlo. Bueno, la respuesta, como bien lo dice su compañero, sería aumentar la densificación de adquisición, en otras palabras, obviamente, de adquisición en la zona C3. Y aquí vemos un proyecto bastante interesante que se llama el pangolín. En lugar de ser un electrodo, tiene un conjunto de electrodos alrededor que nos va a ayudar a densificar esa zona. Y al densificar esta zona, pues obviamente, vean, aquí está el electrodo. No nada más vamos a obtener la señal en un punto, sino en varios puntos. Y de esta manera vamos a poder decodificar de mejor manera las señales electroencefalográficas exactamente en todo ese conjunto de electrodos. Y esto es lo que nos permite densificar. Esto es únicamente opcional. De hecho, este proyecto Pangolin lo dimos en un taller en México la semana pasada y también esta semana se da un taller en Argentina. Me parece que justamente mañana se da un taller en Argentina. Si eres alumno nuestro, esos talleres son totalmente gratuitos, así que te recomiendo estar revisando eso con tu asesor. Pero volvamos principalmente acá.
Si nosotros analizamos la señal que viene del cerebro, o principalmente la frecuencia en Hertz y la R cuadrada, vamos a notar algo muy interesante. Aquí en el pulgar, cuando la persona quiere activar la función motora, ¿en qué frecuencia nos estamos ubicando? Aquí. ¿En qué frecuencia está ubicada? Exactamente en 12 Hz. Vamos a encontrar un armónico a 24 Hz. Pero de todas maneras nos quedamos con esto. Lo mismo con el índice. Vamos a observar a 12 Hz una desincronización relacionada a ese evento. ¿De acuerdo? 12 Hz. Pero ¿qué pasa en el dedo medio, en el dedo anular y en el dedo pequeño? ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que no están tan diferenciadas. Y la causa es por el uso. Principalmente en un usuario normal que no se dedica a tocar un piano o un instrumento, va a ser difícil diferenciar la señal de control en estos tres puntos, o sea, en estos tres dedos. Pero caso muy contrario, una persona que toca el piano, vamos a encontrar perfectamente acotado en el dedo pulgar, en el dedo medio, en el dedo anular y en el dedo meñique. Esto es algo muy interesante. Esto significa que a nivel cerebral existen más conexiones, una mayor densificación de la función motora. El cerebro, mm, vamos a decir de forma muy coloquial, te haces más inteligente si utilizas más tu cerebro. ¿Cómo utilizar más el cerebro? No significa ponerte a sobrepensar cosas. El cerebro está muy estimulado por medio de las funciones motoras o las funciones también de imaginarias o de recreación o recordar tal vez algunos paisajes, el perderse en un bosque ayuda muchísimo, muchísimo a nivel cerebral, ¿no? Esto es también parte de un estudio, pero el aprender un instrumento, un nuevo idioma, el retar a tu cerebro, es más, hasta hacer ejercicio con mayor peso, densifica ciertas zonas del cerebro. Así que vean cómo ciertos cambios muy pequeños pueden hacer cambios hasta en su forma de pensar. Yo les recomiendo, hemos visto una disminución en la capacidad cerebral y de retención en personas que utilizan mucho el celular, más que nada en jóvenes, entre los 15 23 años, parecen la capacidad de retención y aprendizaje y también la capacidad emocional parece de una persona de unos 7 a 9 años. Eso es muy grave. Está pasando muchísimo actualmente, ¿no? Así que bueno, volviendo al tema, aquí nos ayuda muchísimo el saber encontrar estos patrones para no solo abrir y cerrar una mano, sino para mover cada uno de los dedos de la mano y con ello generar diferentes movimientos. Así que una persona que toque el piano, pues va a ser más sencillo para nosotros analizar y controlar una prótesis. Así que también esto es parte de un entrenamiento. Pero esto es a nivel externo. Si nosotros quisiéramos colocar un electrodo directamente en el cerebro, se hacen otros estudios, se hacen otros electrodos. Ahora bien, densificamos a un nivel muy, muy alto los electrodos. Esto es una uña y lo que vemos aquí son pequeños electrodos que se van a implantar en el cerebro. Imagínense, si nosotros anteriormente ya podíamos controlar una prótesis dedo por dedo, por medio de la interfaz cerebro-computador. Ahora imagínense directamente implantarlo en el cerebro. Lo que van a ver a continuación es una usuaria controlando una prótesis robótica únicamente con la función imaginaria, ¿ok? Aquí ven un poquito sobre la colocación del electrodo o la preparación. Y lo que van a ver a continuación es sumamente interesante. Esto que ven en el video, la persona está controlando esta prótesis sin mover ni un solo músculo, únicamente está imaginando mover el brazo robótico.
a ciertas posiciones. Ahorita lo van a ver, ven, toma la pelota, la coloca en cierta zona, aquí el tubito, y aquí está la persona. Totalmente en cama, únicamente con una retroalimentación visual, sin mover ni un solo músculo. Está haciendo el control de una de las prótesis más avanzadas, de hecho, de ese tiempo. Esta prótesis se llama, el brazo robótico se llama Héctor. Ahí está. Entonces, esto es sumamente interesante porque nos pone en evidencia que realmente el cerebro puede controlar hasta dispositivos artificiales externos por medio de un entrenamiento del mismo. Aquí podemos ver un poquito más sobre estas aplicaciones. Esto es un proyecto cerca de hace 10 años. Estamos hablando que hace 10 años estábamos en este punto. Ahora bien, controlamos por medio de un dispositivo biológico o un dispositivo artificial. Pero yo les pregunto, si quisiéramos controlar ahora un dispositivo biológico y en lugar de enviarlo acá, lo enviamos al mismo usuario para que vuelva a recuperar el movimiento de su cuerpo, esto ocurrió hace 3 meses. Lo que les voy a mostrar es lo más avanzado que existe en interfaces cerebro-computador. Aquí lo que ven es un paciente igual que ella, en este caso es un paciente cuadraplégico, en este caso teníamos un paciente parapléjico que no tenía movimiento de su cintura hacia abajo y sufrió una lesión en las cervicales. Este daño en las cervicales le produjo una debilidad que posteriormente le limitó el movimiento total de las piernas. Pero aquí se ocupó una nueva metodología. Utilizamos, o se utiliza en este proyecto, se utilizó. Este proyecto también, si eres alumno, ya está en tu plataforma para que lo puedas revisar. Ahorita les doy también información para que puedan revisar todo esto nuevamente en su cuenta de alumnos. Esta interfaz es una interfaz cerebro-computador con implante y en lugar de pasar por la cervical, hace un bypass, es como saltarse eso y se coloca otro implante en la columna que le va a permitir enviar la señal hacia un cuerpo biológico, o sea, hacia su mismo piernas, hacia su mismo extremidades inferiores. Aquí vemos un ejemplo más gráfico. Tenemos la lesión y sobre esa lesión vamos a colocar los electrodos. ¿En qué zona creen que se está colocando? Nuevamente, ¿en qué zona es? Exactamente en la zona motora, ¿no? Ahí lo tenemos. Una densificación, si antes únicamente teníamos una densificación, ¿recuerdan los electrodos que vimos? ¿Recuerdan? A ver, creo que me quedé por acá. ¿Recuerdan este? Ahora imagínense este electrodo multiplicado por, me parece que son 24. Y después de esos 24 otros por acá. O sea, tenemos una densificación de 48 electrodos en microelectrodos. Es una cantidad tremenda de información que se debe de analizar. Y pues aquí tenemos el implante en la columna, que va a recibir esos datos para la ejecución motora del miembro inferior. Esto es lo más avanzado hoy en día en innovación. De hecho, estos videos nos los enviaron directamente del laboratorio y fue impresionante, ¿no? Esto ocurrió en pandemia, bueno, no en pandemia, pero sí hace 2, 3 meses aproximadamente, el 29 de mayo aproximadamente por esas fechas, se mostró este proyecto ya directamente al público y se abrió también la investigación o pasantía. Si también te gustaría tomar una pasantía, conocer este laboratorio, con todo gusto nos puedes escribir. Este es un laboratorio en Suiza que es con la Universidad EPFL, ¿no? Simplemente hermoso, ¿no? Esto que ven aquí. O sea, hacer un dispositivo artificial que literalmente está emulando al cerebro es como colocar un cerebro artificial en el usuario, nuevamente en la columna, y con ello hacerle caminar.
No nada más funciona para recuperar la marcha, también con personas que sufren de fibromialgia o dolores musculares muy intensos, les va a ayudar, ¿no? Les puede ser funcional. Y pues, estos son los resultados. Ahí nos colocamos. Y pues esto es simplemente maravilloso. Esta es la razón por la cual día a día estamos creando soluciones y también dando estas capacitaciones para que más personas y principalmente más alumnos en Latinoamérica se unan a este tipo de proyectos y vayan creando soluciones dentro de su país. Ahí vemos poco a poco cómo va caminando y listo, ¿no? Así que este proyecto es simplemente hermoso, ¿no? Ahora bien, ya que hemos llegado a este punto, pues voy a pasarles su examen y pues también darles un poquito más de información para los que les gustaría. Veo que algunos de ustedes, muy poquitos, todavía no son alumnos, pero de todas maneras les paso su examen. Muy importante hacer su examen para obtener su certificado. Así que en un momento se los estoy pasando. Examen para el certificado. Aquí está. Y les va a llegar justamente al chat de Zoom, ¿de acuerdo? Al chat de Zoom.